Ya está en comunicación con nosotros la compañera Julieta Guarnieri. Ella es trabajadora de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Bienvenida Julieta, ¿nos escuchás? Somos Natalia, Pablo y Jorge aquí desde UTEDIC en directo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo Hola, bien? buenas tardes. Muy ¿Todo ¿Qué bien, bien? tal? Buenas muy tardes. bien. Bien, bien. Bueno, gracias por el tiempo. ¿Nos escuchás bien? Sí, las escuché perfecto. ¿Ustedes? Excelente. Sí, 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 Muy bien, clarísimo, bienvenida. clarísimo. Bueno, antes de arrancar, felicitaciones. Ha tenido Gracias. una mención especial por el concurso de cuentos de UTEDIC. ¿Cómo te sentís con esa nominación? Fue una sorpresa, la verdad. No me lo esperaba. Un poco cuando me anoté, no sé si me imaginaba llegar a esa instancia, como simplemente fue el hecho de tener ganas de participar. Y nada, me enteré por mi delegada que estaba muy emocionada y me mandó un mensaje tipo avisándome como, che, tuviste noticias del cuento, mira esto. Así que nada, fue como muy lindo, la verdad, enterarme de la mención. Muy bien, excelente. Un saludo a la compañera que la hemos entrevistado acá también en el programa. Ha Sí, estado. Un gran saludo y buen laburo de comunicación. Porque, Bien. nada, también esto, ¿no? Es un poco difundir este tipo de eventos y de participar desde el lugar que podamos y que querramos, ¿no? Y bueno, entonces te llega la información y vos ya venías escribiendo, empezaste a escribir ahora, ¿cómo fue todo el proceso? Yo escribo hace mucho tiempo, desde muy chica, pero lo que no escribo generalmente es ficción. De hecho, el cuento que participó del concurso fue como el primer cuento de ficción que escribí eh, y que me gustó, en realidad, porque bueno, había escrito otras cosas obviamente, pero las había desechado. Así que nada, para mí también fue como salir un poco de la zona de confort, como, yo trabajo en prensa, entonces escribo mucho, pero generalmente escribo como más cuestiones informativas o de otra índole, y después también escribo como en términos personales, pero siempre columnas, ensayos, como no me había inclinado hacia la ficción. Así que nada, fue como una oportunidad súper interesante. Y nada, eso, como también sacar un poco del baúl de textos que uno tiene generalmente guardados y ver qué sirve, qué no, cuáles son las ideas que están buenas, fue un proceso súper interesante. ¿tenías algo guardado ya? ¿O fue alguna escritura así de cero, nueva, digamos? El cuento que participó de la convocatoria es un cuento que arranqué a escribir en la pandemia, un poco con la idea o sea, es un cuento que habla sobre un monstruo, entonces buscaba como también como poner un poco ciertas cuestiones que en la vida adulta nos sobrepasan desde un lugar más de la ternura, ¿no? Que me parece que es muy importante y que es algo que se pierde muchas veces cuando crecemos. Entonces, como hacer un mix entre un cuento para chicos, pero que esté hablando sobre la ansiedad y los problemas de la vida adulta, ¿no? Como qué es Ajá. lo que nos pasa cuando somos grandes. Y lo arranqué a escribir en pandemia también porque yo pasé la pandemia sola, viviendo sola. Y ese monstruo también de alguna manera era una compañía en la pandemia, ¿no? Como era lo otro que estaba ahí en el departamento además de mí. Entonces, nada, como la idea era esa, como darle un enfoque más tierno a algo que me sobrepasa también, como recién escuchaba a la compañera que hablaba sobre lo catárquico de la escritura, y creo que nos pasa un poco a todos, como de una u otra manera, como buscamos poner ahí qué es lo que nos está pasando, tratando de corrernos del autorreferencial muchas veces, pero bueno, está, ¿no? Como ponemos un poco de lo que nos pasa ahí. Eh, Así que nada, era un cuento que arranqué a escribir en ese momento y que quedó guardado entre un montón de documentos. Y cuando me llegó la convocatoria dije, bueno, capaz es momento de que vea la luz, ¿no? Como de que la lea otra gente. Bien. ¿Y autores y autoras favoritos? Ahora estoy leyendo mucho a Leila Guerriero. Uf, Me grosso. estoy como muy enganchada con Leila porque me parece que hace un tipo de escritura que es el que me interesa también. Eh, Hace poco leí Teoría de la Gravedad, que es una compilación de las columnas que ella hace en el diario El País. Y es muy interesante porque Leila escribe como en una carilla y media un texto que es eso, es una columna, como no es ficción, no es una nota, es algo como muy interesante y es breve y me parece que en los tiempos que corren, y también por eso me pareció interesante la convocatoria, ¿no? De cuentos cortos, como en los tiempos que corren, con lo ansiosos que estamos todos, con lo difícil que es mantener la concentración, me parece que Leila hace algo que es engancharte en esa página y media. Y creo que también está bueno como eso, en este contexto, a mí me cuesta más capaz sentarme a leer una novela, porque requiere otro tipo de concentración, otro tipo de constancia, y en el caos que es la vida cotidiana es un poco más difícil eso.
Así que ahora estoy enganchada con ello. Julieta, sabés que recién, bueno, lo habrás escuchado, pero hablábamos con Diana también, compañera de prensa, además, también igual que vos. Sí. Nada, y hablábamos sobre esto, ¿no? De un poco la emergencia a veces nos quita, ¿no? Estos espacios, y recién lo mencionabas vos también, ¿no? Inclusive de, no sé, esta inmediatez, la rapidez de los tiempos de ahora, las redes, el celular en la mano, no tener un espacio, no digo románticamente agarrar un libro y leerlo, pero digo, un texto medianamente largo que te haga sentarte un ratito y emocionarte o por lo menos abrirte un poquito, eso un poco nos roba, ¿no? Esta rapidez de los tiempos. ¿Cómo lo ves? No, no, creo lo mismo. Me pasa de que, bueno, la pandemia fue un momento en el que volví a leer mucho también, como por esa especie de pausa, ¿no? En la que Ujú. nos puso el mundo. Pero sí, es muy difícil y aparte creo que a todos nos pasa de que no es que solamente trabajamos, sino que hacemos un montón de cosas después. Entonces, como tenemos el tiempo ocupado en un montón de asuntos y a mí me pasa también de que, bueno, yo estudio, entonces también dejar de leer solamente textos académicos y poder sentarte a leer por placer es un desafío porque uno llega con la cabeza quemada, entonces como cuesta muchísimo más inclinarse a eso. Eh, Así que nada, por eso también estoy buscando como autores y autoras en el último tiempo que me puedan enganchar dentro de nada, de lo breve y de lo efímero de todo lo que pasa hoy, ¿no? Pensaba en el desafío este de algo que me vuelve bastante, que es un pensamiento recurrente que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Hoy ustedes dos trajeron justamente estos escritos, ¿no? Relacionados con la pandemia y cómo, si se quiere, cada una lo vivió de una manera distinta y cómo eso nos pasó en realidad a todos. Y hay algo de la elaboración colectiva, ¿no? Que cada uno hizo, si se quiere, un proceso subjetivo, individual en relación a la pandemia y cómo lo atravesó, pero en algún momento se dejó de hablar completamente, ¿no? Y es como que simplemente dimos vuelta a la página y cada uno continuó con su vida cuando fue algo que no solo duró un montón de tiempo y que nos atravesó de distintas, múltiples formas a todos, sino que nada, pensaba en esto de cómo fue ese proceso y la importancia de elaborar algo de eso también, ¿no? No solo de lo individual, que me parece que siento que algo de esto de, bueno, ya está, ya pasó y seguimos adelante, pero que nos ha dejado una huella, ¿no? Como muy fuerte en nuestras vidas y que nos modificó sin dudas, en este post pandemia que estamos atravesando y que en el que vivimos ahora y que pareciera que es muy distante de aquel momento. Eh, entonces, en principio, bueno, poner en valor eso que me parece súper importante porque realmente siento que es necesario hablar de ese momento, de aquel momento que no fue hace tanto tiempo y que nos tocó muy, muy en lo profundo a cada uno. Y después, ¿cómo es esto de volver a conectar con algo que pasó ya? Digo, si bien es cercano, ya tuvo su tiempo, ¿no? En su momento. Y volver, retomar algo de eso con la escritura, con este cuento, con ese monstruo con el que convivías. ¿Cómo fue un poco ese proceso de escritura, si nos querés compartir? A mí me pasa algo muy loco que es que siento que, no sé si se acuerdan cuando, creo que fue la primera semana de pandemia que todos los diarios se escribieron con la misma tapa. Sí. Ujú. Y todo, que tipo nos cuidamos entre todos y de repente era como el mundo va a cambiar y de esta vamos a salir Vamos a mejores y volver más mejor. unidos y vamos a amarnos todos y el mundo va a ser un lugar mejor. Y de repente terminó la pandemia y nos dimos cuenta, hace un par de semanas la OMS dijo, che, no hay más, tipo, no está más decretado a nivel mundial de emergencia y estábamos todos como, bárbaro, hace 2 años que estoy haciendo cualquier cosa. Claro. Para mí es muy loco eso, creo que también un poco es una necesidad a nivel social, ¿no? Como de olvidar un poco eso, de tipo de soltarlo para poder seguir. Me parece que un poco necesitábamos todos hacer eso, pero a su vez, como decías recién, es importante como tener presente que atravesamos ese proceso, que hay un montón de personas que lo atravesaron de manera, con situaciones muy terribles, como mucha gente sin laburo, mucha gente enferma, como fue un momento muy crítico y creo que es necesario no quedarse enganchado con eso necesariamente, como necesitamos como seguir adelante, pero sí traer eso, ¿no? Como es parte de nuestra historia y para mí hubo algo dentro del proceso de pandemia y también como comunicadora, ¿no? La necesidad de escribir sobre eso, de decir como, che, esto es importante que se digan cosas sobre lo que está pasando hoy. A mí me pasó de que
me puso en jaque también como mucho mi labor cotidiana, ¿no? Como de repente la comunicación pasó a ser central. Y era algo que capaz antes, yo me acuerdo cuando arranqué a estudiar comunicación, que todo te vas a sacar de hambre, como a nadie le importa la comunicación, era puesto menor, y de repente todo era comunicación. Entonces, como es importante, me parece, escribir y dejar asentado eso desde lo literario, desde lo cultural, desde lo político, desde lo teórico, como darle un valor a eso que nos pasó, que fue terrible, para todos fue terrible, pero que a su vez es parte de nuestra historia. Entonces no podemos simplemente olvidarnos de qué pasó, sino que es importante eso, como escribir sobre cómo nos atravesó. Para mí retomar ese texto fue como un proceso muy zarpado también de volverme a ubicar en ese lugar, ¿no? Como volverme a ubicar en esa casa en la que pasé la pandemia, en ese lugar de soledad, fue muy loco pasar todo ese tiempo sola. Fueron años como tipo en el que veía muy poca gente, contaba con los dedos de las manos, no ver a la familia, no ver a los amigos. Entonces fue como muy interesante también como volver a ver eso. Vos contabas que estudiaste comunicación, habías escrito ya algunas obras de otro tipo, algún material o poemas o algunos cuentos de otra temática. Yo empecé a escribir poesía a los 17, como muy de chica, me gustó siempre escribir, Uh-huh. que fue como lo primero. Los últimos años ya venía escribiendo otras cosas, con unos amigos teníamos una revista, entonces yo publicaba una columna semanal, así que estaba escribiendo como un poco más en ese sentido. Capaz en la pandemia lo que me permitió fue escribir un poco más textos teóricos, como escribí algunos ensayos sobre lo que fue la comunicación en la pandemia. Ajá. Que era algo que no venía haciendo, un poco por eso, ¿no? Como por la vacancia que había de algo que cuente lo que nos estaba pasando. Eso me parecía muy interesante. Pero sí, como yo venía de otro palo de escritura, venía escribiendo otras cosas y de repente fue como, bueno, ¿qué se dice ahora, no? Con esto. Claro. Bueno, hablábamos también con la entrevista anterior, un sindicato también, SUTEBA, en tu caso también, y recordábamos también la nota que le habíamos hecho al referente del área de cultura de UOCRA, sobre esto, ¿no? Sobre conservar y cuidar el espacio de ocio cultural o artístico de los sindicatos como actor social, porque es el único lugar donde se refugia un poco la sensibilidad a lo humano de un sindicato, ¿no? Que también acompaña y complementa la lucha diaria de un montón de causas que tenemos en común muchas veces, salarial, política, económica. Pero qué importante también que eso se conserve y se cuide, ¿no? Que no sea algo relegado por la emergencia. A mí me pasa de que en particular el sindicato de subte tiene como una historia de lucha en términos de valorizar como el tiempo de... Nada, o sea, el tiempo, no necesariamente de ocio, el tiempo recreativo, el tiempo libre, ¿no? Como todo el tiempo que no pasamos adentro del trabajo y a su vez poner en valor todo lo cultural que hacemos adentro del trabajo. Yo me acuerdo que hace unos años un compañero me contaba que él escribía en el cuarto de descanso, ¿no? Un compañero de subte. Eso, o sea, no dejas de ser escritor cuando llegas al trabajo, como no pasa eso, sino que seguís siéndolo. Entonces, como hay algo de que lo llevamos todo el tiempo y lo cultural es transversal a todo eso, me parece que es importante como que los espacios sindicales pongan en valor esas cuestiones y nada, porque si no también caemos como en una visión medio mercantilista, ¿no? En la que para las patronales generalmente somos un número. Entonces está bueno que nosotros como trabajadores organizados podamos ver que no, que somos personas y que tenemos intereses y que la cultura nos atraviesa, que nos interesa lo recreativo y nos interesan las pasiones y los intereses, como eso me parece que es fundamental y está buenísimo como que lo podamos tener presente. Bien, y ahí con los compañeros, ¿cómo fue el proceso? Me imagino que la invitación les llegó a todos, no sé si todos y todas escribieron, pero ¿cómo fue cuando llega la nominación especial, la mención especial con tu grupo de compañeros y compañeras? Yo no le había dicho a nadie que estaba participando, Bien. un poco porque no pensé que iba a salir, entonces no lo dije. Y bueno, nada, cuando llegó,
estuvo buenísimo, la verdad que tenemos un grupo súper sólido nosotros también, entonces está bueno porque podemos como acompañarnos en esos procesos, así que nada, como nos sostenemos en lo cotidiano también, así que está buenísimo como, cuando llegan estas cosas, y bueno, Nati se encargó de hacérselo llegar a todo el mundo, Nati es mi delegada, así que nada, que está escuchando también y debe estar ahí en el chat de YouTube. Sí, ya te Así que mandó bueno, saludos. bueno, yo le mando besos. Se encargó de difundirlo por todos lados, así que nada, como muchas felicitaciones y mucha sorpresa también, porque bueno, cuando uno no cuenta estas cosas y de repente salen es como sorpresa. Bueno, felicitaciones, muchísimas felicitaciones iba a decir, muchas. Y bueno, saludarlos y también esperamos leerte pronto, ¿no? Queremos también Sí, sí, sí. acercarnos a tu cuento. Tal cual. Ya vas a estar en la antología, así que te vamos a leer ahí. Nada, y me hacía acordar que hace pre-pandemia, hace mucho tiempo también un escritor del Subte había salido, Quique Ferrari. Quique No Ferrari, sé sí. si lo conoces. También Sí. eso, ¿no? Como que, nada, es como llamativo a veces que los trabajadores puedan surgir y puedan tener este espacio y desarrollarse como artistas, ¿no? Total, sí. Algo que Está queda buenísimo. oculto, capaz que nos cruzamos todos los días a un gran escritor, a un gran pintor, que nada, que comparte oficina con nosotros o que estamos trabajando todos los días y no compartimos eso, ¿no? Está bueno como abrirnos un poquito de ese lugar artístico. Sí, está buenísimo. Yo creo que es importante y por eso es importante también este tipo de convocatorias, como me parece que es lo que pone en valor y también permite que se visibilice todo ese otro costado que tenemos, que capaz no es el que vemos todos los días en el laburo y que lo terminamos viendo gracias a estas cuestiones. Buenísimo. Julieta, te mandamos un gran abrazo, felicitaciones y Gracias. esperaremos para leer tu cuento. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chau, chau. Gracias a vos. Seguimos.